un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que se ha aprendido durante toda la vida. Saludos a Costa Rica, saludos a El Salvador, a toda la gente de aquí de Mihuate. Bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante, como lo es los beneficios del ejercicio físico en la maduración infantil. Antes de empezar, quisiera solicitarle a todos que por favor mantengan apagado su micrófono y su cámara, ¿verdad? Porque a veces no me corre muy rápido el internet aquí donde estoy y si hay cámaras pues prendidas se hace un poquito más lenta la conexión. También, si tienen alguna duda o pregunta, pueden ir poniéndolo en el chat y yo al final de la ponencia, pues vamos a ir revisando cada una de sus preguntas para poder darle respuestas. Vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad? Entonces, para mí, pues es un gusto, como les decía, poder compartir con ustedes un poquito de lo que se ha aprendido. Entonces, vamos a compartir mi pantalla para que veamos esta presentación que les pude pues preparar para ustedes y para explicar un poquito más del tema de que vamos a abordar el día de hoy. Pues muchas veces, ¿verdad? Cuando tenemos niños, tenemos niños que son muy inquietos e hiperactivos. Muchas veces los pediatras, incluso algunas mamás que conocemos o incluso algunos docentes, pues nos dicen, métalo a hacer ejercicio, ¿verdad? Métalo a natación, póngalo a correr, póngalo al karate, ¿verdad? Pero no sabemos realmente por qué nos están diciendo eso y realmente eso funciona, ¿verdad? Muchos niños, pues después de tanto ejercicio, pues llegan tranquilos y en calma y alertas, ¿verdad? Pero en calma a la casa y uno dice, wow, sí funciona el ejercicio, pero entonces no sabemos por qué está pasando eso. Y es aquí donde yo quisiera pues compartirles un poquito de teoría, un poquito de experiencia como mamá y como profesional, para que ustedes pues vayan aclarando un poquito las dudas con respecto al ejercicio físico. Para empezar, quisiera que recordáramos aquellos tiempos, ¿verdad? Aquellos tiempos donde todo era más sencillo y donde todo era pues mucho más bonito, supongo yo, ¿verdad? Cuando yo era niña, pues en mi infancia, pues nos manteníamos realmente en actividad física, ¿verdad? Todos compartíamos en la cuadra, ¿verdad? Jugábamos al avioncito, nos reuníamos, también nos subíamos a columpios, tal vez eran demasiado peligrosos si los vieran ahora en estos tiempos, ¿verdad? Pero nos balanceábamos en el columpio, pasábamos tardes llenas de acción, ¿verdad? Explorábamos nuestro entorno, jugábamos con todas las cosas que la naturaleza nos había dado, pues por ejemplo, pues ir a un río con los primos, ¿verdad? Meter los pies entre el agua, caminar descalzos o quizás tal vez saltar cuerda, ¿verdad? O jugar liga, que decíamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Todos esos ejercicios pues realmente tenían una misión en nuestro cerebro y tocábamos también un montón de texturas, nos sentábamos en la grama, ¿verdad? Nuestro cuerpo pues iba pues teniendo una gran variedad de experiencias sensoriales, ¿verdad? Eso era antes, porque realmente no teníamos otra cosa que hacer adentro de la casa y por eso pues jugábamos en la calle y en el jardín con todos nuestros allegados, ¿verdad? Pero ahora, si damos un vistazo a la actualidad, la realidad es otra, ¿verdad? Tenemos nenes pequeñitos, ¿verdad? Desde meses hasta añitos, ya con un dispositivo en la mano, ¿verdad? Que muchas veces, pues las mamis están trabajando en línea, como nos tocó en la pandemia muchas, ¿verdad? Y necesitamos que nuestros hijos, pues, estuvieran un poco tranquilos, ¿verdad? Y sin, pues, molestar mucho, por decirlo así, que no se interrumpieran, ¿verdad? Pero también no han tenido esa experiencia, ¿verdad? Que tuvimos nosotros a nivel de tener toda esa variedad de estímulos sensoriales naturales como lo tuvimos en nuestra infancia, ¿verdad? Ellos ahora pues tienen tal vez un ambiente mucho más controlado, ¿verdad? Un poco artificial. Y esto es lo que generalmente los niños pequeños están pues recibiendo de estimulación. Quizás en el colegio sí también hay un poco más de campo y naturaleza,
pero también los niños van acompañados muchas veces de dispositivos, ¿verdad? Que ya no les prestan, no les dan esa oportunidad de socializar entre ellos, sino que usan el recreo pues para ver su teléfono. Y no se diga en la casa, ¿verdad? Que siempre ha estado la televisión y también pues sigue siendo un método de sosegar a los chiquitines. Pero si nos ponemos a pensar, estos niños van a crecer, a ser adolescentes, ¿verdad? Y yo lo veo en mi familia, ¿verdad? Con mis sobrinas, ¿verdad? Ya las chicas ya no saben qué es, pues, agarrar un libro y ponerse a buscar en una enciclopedia un significado de una palabra, ¿verdad? Ahora todo, pues, se busca en internet, se googlea, ¿verdad? Y incluso con la inteligencia artificial, ahora todo es mucho más fácil, ¿verdad? Pero no siempre lo más fácil es lo mejor para nuestro cerebro. Entonces, es una realidad que los trastornos del neurodesarrollo afectan entre el 5 y el 10% de la población, con un comienzo típico en la infancia y antes de la pubertad, periodo en el cual el cerebro está en pleno desarrollo. O sea que ha habido un incremento durante las últimas décadas. Y ahora después del COVID, pues yo no sé cómo se va a poner la situación, porque realmente es alarmante, ¿verdad? Los números o las cifras, la estadística que se está viendo en clínicas, ¿verdad? De niños que llegan con rasgos de trastornos del neurodesarrollo y que con un poco de estimulación, pues se van desapareciendo, entre comillas, ¿verdad? Entonces tenemos una realidad, ¿verdad? Hay niños con neurodiversidad en gran escala ahora en todos lados, ¿verdad? Tenemos niños que tienen problemas de aprendizaje, ¿verdad? O que tienen problemas en poner atención o están demasiado inquietos e incluso hiperactivos, o son niños realmente que tienen una discapacidad intelectual que les cuesta pues procesar y aprender, o son niños con autismo, ¿verdad? Que tienen un sinnúmero de características que van relacionadas desde la interacción social, el contacto visual, los intereses restringidos, la comunicación, ¿verdad? Y también pues tenemos niños con retrasos en el lenguaje, ¿verdad? Entonces, esto es una realidad que mucho antes de la pandemia se empezó a ver, pero luego de la pandemia se está viendo mucho más. También otra realidad es que aproximadamente el 10% de los niños neurotípicos de 6 a 11 años post-COVID están presentando, ¿verdad? Altos niveles de ansiedad e irritabilidad, dificultad para prestar atención, dificultad para socializar, reto en su control de impulsos y pobre manejo de emociones, ¿verdad? ¿De dónde saqué esta cifra, verdad? Realmente en los últimos meses me ha tocado ir a varios colegios a hacer observaciones, ¿verdad? A observación de niños que son pacientes en nuestra clínica, que viene realmente pues por este motivo de consulta y me he dado cuenta que uno o dos niños entre una clase de 20 pues están presentando estas alteraciones, ¿verdad? Y no es coincidencia porque son diferentes colegios, ¿verdad? Y son diferentes clases. Pero entonces puede ser que realmente después del COVID nos están pues haciendo esta inmadurez a nivel cerebral. Pero ¿por qué, verdad? Sería pues muy fácil culpar la pandemia, ¿verdad? Entonces, después del COVID, eso es lo que sucede, ¿no? Pero tenemos que explicarnos y comprender realmente qué es lo que está pasando en el cerebro, porque es ahí donde todo empieza, ¿verdad? Podemos hablar de que, bueno, la alimentación no es la misma de hace años, ¿verdad? Ahora pues la comida es más procesada, la vida rápida pues nos lleva a comer comida de mala calidad, ¿verdad? Comida chatarra, ya no tenemos los mismos vitaminas, minerales de antes, ¿verdad? Y estamos saturados de grasas pues no tan saludables, ¿verdad? Disminuyendo pues la ingesta de grasas saludables como es el omega 3, ¿verdad? Con sus componentes de HA y el otro, ¿verdad? Entonces, tenemos esa, pues, primera, pues, por decirlo así, razón. Tenemos algunas otras razones como que la familia, pues, ya no está, ya no tienen los mismos roles que antes, ¿verdad? Ahora tenemos un gran porcentaje de familias monoparentales, ya sea, pues, el papá o la mamá tienen que hacerse cargo de los niños y cuando pues es una familia monoparental,
pues es sabido que muchos niños son dejados con las abuelitas o con las niñeras o en una guardería desde que son pequeños y eso pues demerita mucho la calidad de estimulación que les dan, ¿verdad? También hay ahora muchos más profesionales que antes, ¿verdad? Por eso es que el diagnóstico está siendo más certero y el sobrediagnóstico también, ¿verdad? Se sabe mucho más que las décadas pasadas e incluso pues se está sobrediagnosticando en algunas situaciones. Pero lo que es más, un poco más, un poco más eh, más relevante, ¿verdad? Es el uso de los dispositivos, ¿verdad? Que realmente ahora, como les comentaba, los niños pues ya vienen con su dispositivo bajo el brazo. Ya no es el pan bajo el brazo, sino que es su dispositivo bajo el brazo, ¿verdad? Y lo que está causando pues es mucho sedentarismo e incluso obesidad, ¿verdad? Porque los niños ya no se mueven, porque los niños ya no queman todas esas calorías y grasas que pues que ingieren de la comida chatarra y el cerebro pues se va viendo pues inflamado, ¿verdad? Por diferentes situaciones, ¿verdad? Y para acabarla de, de influir, pues viene el COVID, ¿verdad? Entonces, entre todos estos factores puede ser que el cerebro realmente no esté siendo pues como era estimulado anteriormente y, y por eso pues se está dando toda esta inmadurez a nivel cerebral. Si nos ponemos a pensar, el desarrollo cerebral pues tiene diferentes formas de darse, ¿verdad? La primera pues es un desarrollo cefalocaudal y próximo distal. ¿Eso qué quiere decir, verdad? Que el bebé, el recién nacido, pues empieza a madurar eh, a sostener, tener el sostén cefálico, sus hitos del desarrollo, desde la cabeza hasta las extremidades, ¿verdad? Desde la cabeza hasta los pies, por decirlo así, las piernas, ¿verdad? Céfalo es cabeza, caudal es lo de abajo y próximo distal desde el centro o del tronco hasta las extremidades, ¿verdad? Desde los brazos hasta las manos, de las piernas hasta las rodillas y pies, ¿verdad? Entonces, también el desarrollo se da desde lo primitivo hasta lo sofisticado, o sea, desde las áreas subcorticales hasta la neocorteza. ¿Eso qué quiere decir? Que el cerebro se va a empezar a madurar desde el tronco encefálico hasta las áreas más profundas del cerebro, como es el cerebro primitivo, los ganglios basales, ¿verdad? El cerebelo. eh, y luego, pues ya va a empezar a madurarse pasando por el sistema límbico y luego para la neocorteza, ¿verdad? Y también, pues, otra premisa que lo aportó Robert Melillo, ¿verdad? Que justamente es un neurólogo de Nueva York que toda su vida, pues, ha llevado a cabo investigación sobre los trastornos del neurodesarrollo y realmente ahorita su aporte es bien significativo porque hace uso de la neurociencia funcional para poder, pues, explicar todo esto que está sucediendo a nivel cerebral en nuestra generación. Él dice que cada hemisferio madura a su tiempo, ¿verdad? O sea, antes se creía que el cerebro iba madurando los dos hemisferios al mismo tiempo, ¿verdad? Pero no, él viene a proponer que primero pues madura el hemisferio derecho, donde tienen todas las bases del procesamiento vestibular y propioceptivo, ¿verdad? Y luego va madurando el hemisferio izquierdo y así se van alternando. Y también, pues, desde el occipital, desde el lóbulo occipital hasta el lóbulo frontal, ¿verdad? Entonces,